casi todos nos sabemos de memoria. Me gusta la versión Reina Valera, el orden que le pone, porque dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, habla de la Biblia, sino que cada 8 días, así dice, ¿cada qué? De día y de noche. ¿Están prendidas las luces? ¿Qué? De día y de noche, ¿qué vas a hacer? Meditarás en él. Fíjate, cuando nosotros meditamos la palabra, adquirimos el conocimiento de la verdad de Dios. O sea, al leerla, al meditarla, al memorizarla, adquirimos ese conocimiento. El Espíritu Santo transforma ese conocimiento en entendimiento. Entendemos la verdad de Dios. Y dice la Biblia, dice, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para que qué dice? Para que guardes. Cuando dice guardes, está hablando del entendimiento que el Espíritu Santo nos da. Dice, para que guardes, y luego dice, hagas. Ya tenemos conocimiento, ya tenemos entendimiento, ahora necesitamos obedecer. Para que hagas conforme, sigue leyendo, conforme a lo que en él está escrito. Fíjate lo que va a suceder cuando tú haces esto, cuando tú y yo somos obedientes. Porque entonces, y luego entonces, ¿qué dice? Harás. ¿Quién hace prosperar tu camino? Dios, claro, pero principalmente aquí hablando de la meditación, tú y yo. Porque entonces harás prosperar tu camino y luego dice ¿qué? Y todo te saldrá bien. ¿Por qué mucha gente no prospera? Y no solamente hablo de la cosa económica, hablo prosperar espiritualmente, matrimonialmente, familiarmente, ¿verdad? Porque les falta esto. Porque entonces harás prosperar tu camino y dice, y todo te saldrá bien. ¿Por qué? Porque será conforme a la perfecta, eterna e infinita palabra de Dios, sabiduría de Dios. Recuerda que estamos hablando que nosotros tenemos una vida perfecta en el Espíritu, ¿verdad? Porque ahí está el hombre nuevo, el nuevo hombre. Cuando nosotros meditamos la palabra, hacemos que la vida del hombre nuevo, creado según en Cristo, fluya al alma y al espíritu. Y nosotros somos transformados a la imagen de Dios. Es cuando viene lo bueno, ¿verdad? Cuando somos cambiados y transformados a la imagen de Dios. Pues esta mañana vamos a continuar con hablando del Espíritu Santo y del Espíritu del hombre, ¿verdad? Y el título que le puse a la palabra que quiero compartir con ustedes esta mañana se llama Las operaciones del Espíritu. Las operaciones del Espíritu. Y vamos a recordar las formas en las que nuestro espíritu opera. Vamos a tratar de ser prácticos bajo la dirección del Espíritu Santo para que nosotros podamos caminar en el Espíritu. Vamos a tratar de ser prácticos y no ser místicos, ¿verdad? Porque a veces pensamos que ser espiritual es ser así como que, ¿verdad? Andar así como que con la mirada perdida, ¿verdad? Así, no, el Espíritu Santo es práctico y se puede manifestar en nuestra forma diaria de vida, sino que chiste tiene, ¿verdad? Que podamos adquirir ese conocimiento, ese entendimiento, pero también podamos llevarlo a nuestra vida diaria, porque entonces vamos a hacer prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Y la primera de esas
operaciones o de esas funciones que tiene nuestro espíritu es la operación y guía de nuestra conciencia. Le vamos a ir agarrando el rollo. Y lo primero que quiero que veamos, ¿qué es la conciencia del ser humano? Y podemos decir, según algunos hermanos, como el hermano Watchman, y dice, es el órgano mediante el cual Dios revela al hombre su santidad y su justicia. Es como ese módem que nosotros tenemos en el interior de nuestro espíritu, porque la conciencia es una función del espíritu, en donde Dios nos revela su justicia. La gran diferencia entre los hombres y los animales es que Dios puso en ellos una conciencia moral. Un animal puede hacer cosas terribles, ¿verdad? Morder a alguien, lastimar a alguien, pero no es responsable porque no tiene una conciencia moral como la tenemos tú y yo. Eso nos hace seres morales responsables delante de Dios, ¿verdad? Al que le vamos a dar cuentas. Dice Romanos 2:15, lo leo en la traducción viviente, dice, ellos demuestran, o sea, los seres humanos, que tienen la ley de Dios escrita en el corazón. Romanos 2:15 estoy. Porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Cuando David cortó ahí en primera de Samuel 24:5, cuando David andaba huyendo de Saúl, ¿verdad? Y se mete a la cueva, dice la Biblia que David cortó un pedacito del manto. Y ya el otro día veíamos, ¿verdad? Hasta Grecia nos explicó lo que significa eso. Dice la Biblia que David se turbó, el corazón de David se turbó porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Entonces, eso es lo que hace la conciencia. Cuando usted y yo hacemos algo que se queda corto ante la justicia de Dios, la conciencia inmediatamente brinca y nos reprende, ¿sí o no? A ver, levante la mano, ¿cuántos se acuerdan de algo que la conciencia les haya dicho? No, ¿para qué hiciste eso, verdad? En Juan capítulo 8, 7 al 9, cuando llevan a la mujer adúltera, sorprendida en adulterio, con Jesús, ¿verdad? Los religiosos, y dice, la ley manda que la apedreemos, ¿tú qué dices? Jesús les dice, el que esté limpio de pecado, el que esté limpio de culpa, porque sabía que ellos no se habían arrepentido, tenían una conciencia sucia, que le tire la primera piedra. Dice el versículo 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, se fueron yendo uno a uno, comenzando, dice, desde los más viejos, a los más mañosos, ¿verdad? Ahora, la Biblia nos enseña que antes de conocer a Cristo, la conciencia, bueno, estábamos muertos, dice la Biblia, muertos, Efesios 2:1, espiritualmente. Por lo tanto, nuestra conciencia estaba casi muerta, no muerta totalmente, funcionaba parcialmente, solamente para acusarnos y condenarnos. La gente que no conoce a Dios, que no se ha arrepentido de sus pecados, que vive en sus pecados, que tiene acumulado todos los pecados desde que estaba chiquititito hasta que tiene no sé cuántos años, ¿verdad? Porque los pecados entran en el terreno espiritual y lo único que los puede limpiar es la sangre de Cristo, ¿verdad? Solamente el hombre natural tiene la operación de la conciencia para condenación. Por eso tienen que drogarse, por eso tienen que alcoholizarse, por eso tienen que hacer algo, ¿verdad? ¿Por qué? Para olvidar la acusación de su conciencia. Y esto nos habla que el hombre natural no puede salvarse solo, necesita la ayuda de Dios. Ahora, algo interesante, como ya lo hemos estado viendo,
El día que nosotros fuimos salvos, cuando el Espíritu Santo entra por primera vez en el corazón del hombre para que sea salvo, la primera obra que hace el Espíritu Santo en el corazón del hombre es despertar la conciencia que está casi muerta de su estado vegetal, ¿verdad? Como una persona que está en un hospital conectado a máquinas, no está muerto, pero está en un estado vegetal inconsciente. Así estaba la conciencia de nosotros antes de conocer a Cristo. Entonces, cuando el Espíritu Santo entra, lo primero que hace es despierta la conciencia con la luz de la justicia de Dios, con la luz de la santidad de Dios. Mire, esto es tan puntual para ser salvo, porque marca una diferencia en nuestra vida. Si el Espíritu Santo no hubiese iluminado nuestra conciencia, nosotros nunca nos hubiéramos arrepentido. Y el hombre tiene que experimentar este cambio, porque si no, el hombre, cuando tiene la conciencia semimuerta y está muerto espiritualmente, es capaz de hacer cualquier barbaridad, por increíble que sea, y vivir como si nada. Dicen que los oficiales nazis, los que eran secuaces del Hitler, después de estar todo un día, fíjese, metiendo gente viva, así se oye terrible, niños, hombres, ancianos, a los hornos de cremación para ser quemados ahí, de una forma bestial. Llegaban en las noches a sus casas a jugar con sus hijos y a escuchar música clásica. Eso es lo que hace el hombre cuando tiene su conciencia muerta. Puede engañar, haber hecho quién sabe qué tanta barbaridad allá afuera, y llega a su casa. ¿Por qué? Porque su conciencia está en un estado vegetal. Está en automático en el pecado, ¿verdad? Entonces, fíjese, el Espíritu Santo entra, despierta la conciencia del hombre y el hombre se da cuenta que es pecador. Se da cuenta que está perdido y es cuando clama por la misericordia de Dios. Lucas 15:17 dice que el hijo pródigo, me encanta esa frase, volviendo en sí, reconoció su estado espiritual, reconoció su miseria, dice, ¿qué estoy haciendo aquí, verdad? E inmediatamente pensó en la casa del Padre. De la misma manera, cuando nosotros, fíjese, somos despertados en nuestra conciencia, a partir de ese momento, ¿verdad? El Espíritu Santo habilita la función original de la conciencia y ya no podemos pecar a gusto. Nos echa a perder la fiesta, ¿sí o no? Antes podíamos hacer lo que sea. La gente que no conoce a Dios puede hacer lo que sea. Usted no, porque es un hijo o una hija de Dios. ¿Amén o no amén? Ya nos echó a perder lo que hacíamos antes, ¿verdad? Ya no podemos hacer lo mismo. Exactamente, ¿verdad? Es por eso que la conciencia cada vez se debe de ir haciendo más y más sensible a lo que le agrada a Dios y a lo que no le agrada a Dios. Una persona que peca, ¿verdad? Y le vale, no ha nacido de nuevo. O sea, Dios no ha habilitado nuevamente su conciencia, ¿verdad? Pero los que ya nacimos de nuevo, ya no podemos. Ya estamos amolados, ¿verdad? Para el mundo, vivos para Dios. Hechos 24:16, Pablo dice, por esto, delante de Félix, del gobernador Félix, dijo, por esto procuro tener siempre, Hechos 24:16, una conciencia sin ofensa ante Dios
y ante los hombres. Eso es algo que tú y yo tenemos que hacer. Primera de Juan 3, 21 y 22 dice: amados, si nuestro corazón, y podemos traducir, si nuestra conciencia no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa, fíjese el resultado de tener una conciencia libre de acusaciones, de condenación. Dice: cualquier cosa que le pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Una conciencia limpia es esencial para poder escuchar la voz de Dios. Hay dos formas incorrectas en las que los seres humanos, los hijos de Dios, tratamos de callar la voz de nuestra conciencia. Cuando nos está acusando, porque hicimos algo que no está bien, ¿verdad? Hay dos formas en las que nosotros tratamos de callar esa vocecita que nos está, ándale, dilo, confiésalo, devuélvelo, ¿verdad? Número uno es discutiendo con ella. La conciencia es una sucursal del cielo en nuestro interior. No le podemos ganar. Si dice que pecamos, pecamos. Si dice que estamos mal, ¿verdad? Pero no, ahí estamos tratando de justificarnos. No, es que yo hice esto por esto, ¿verdad? El Saúl, Dios le ordenó hacer algo, que destruyera a Amalek, y él hizo otra cosa, ¿no? Ok, entonces no debemos de discutir con la conciencia, debemos reconocer lo que hicimos mal. La segunda forma de tratar de callar la voz de la conciencia es haciendo buenas obras. Ok, Dios me mandó a hacer esto, pero yo voy a hacer aquello. ¿Es tan bueno como esto? No, Señor. Mira, a Dios no le urge ni está comiéndose las uñas porque le obedezcamos. No, al que le conviene obedecer a Dios es a ti y a mí, no a Él. Él tiene todo, nosotros no tenemos nada sin Él. Con Él lo tenemos todo, ¿verdad? Entonces, hay veces tratamos de sustituir las órdenes de Dios. Tratamos de cambiar las cosas. Es que Dios me dijo que yo hiciera esto. Ah, no, pero yo voy a hacer esto. ¿Es tan bueno como aquello, verdad? No, Señor. Tenemos que hacer. ¿Cómo podemos tener una conciencia limpia o libre de condenación? Primera de Juan 1, 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad, recuerde que la verdad es la realidad, no está en nosotros. O sea, no salimos de la realidad de Dios, porque recuerde que la verdad es la realidad de Dios. La mentira es una irrealidad. Y el versículo 9 dice, primera de Juan 1:9, dice: si confesamos, este pasaje es precioso, si confesamos nuestros pecados, ¿Él es qué? Fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, limpiarnos de toda condenación. ¿Quieres estar en paz? Estar con una conciencia tranquila, en paz, en gozo, sin preocupaciones, pensando nomás que, pues, ¿qué hacemos? Ni modo es deshacernos de esa condenación, ¿verdad? ¿Cómo? Confesando nuestros pecados. Dice que Él es fiel y justo, Él es bueno, Dios es bueno, Él es fiel, Él no quiere destruirnos, ¿verdad? Lo que quiere es limpiarnos para que caminemos en justicia. La conciencia es como una ventana del espíritu al alma. Dice primera de Juan 1:7 que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cuando nosotros, imagínense la ventana de una cocina que se usa mucho, ¿no? Si la doña tiene su estufa a un ladito de la ventana,
pues toda la grasa de la comida, ¿verdad? Se va a quedar ahí en el vidrio, y va a llegar un momento en el que ya no va a haber nada, ¿no? Así es la conciencia cuando está oscurecida por el pecado, cuando está entenebrecida por el pecado, ¿verdad? Es como un filtro, como un sedazo que se llena de basura. Hay que limpiarlo. Se limpia la ventana. ¿Qué pasa? La luz de la justicia de Dios, la luz del cielo empieza a entrar por la ventana, ¿verdad? Y nos ilumina en todas las áreas de nuestra vida. Jesús dijo en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, o sea, los que tienen una conciencia limpia, porque ellos, ¿qué? Verán a Dios. Cuando nosotros estamos a cuentas con Dios, ¿verdad? Vamos con Él, le confesamos. Ahora, algo importante en la confesión tiene que ser una confesión específica de lo que hicimos mal. No es así: Señor, te pido que perdones todos mis pecados, perdona todos mis pecados, y ya, y ya, así como si Dios no supiera lo que hicimos, ¿verdad? No, Señor, perdóname porque robé, perdóname porque codicié, perdóname porque me metí en no sé qué cosa, porque vi no sé qué cosa. Perdóname, Señor, limpia mi corazón, límpiame. Puntual así, ¿verdad? Específico. Importante establecer límites después de haber hecho bien definidos para nuestra carne, ¿verdad? Para que nosotros podamos caminar en justicia delante de Dios. ¿Ok? Número 1, ¿qué dijimos? Primera operación, ¿cuál es? La operación de la conciencia. Segundo lugar, la segunda operación del Espíritu es que nos da comunión con Dios. Recuerden que estamos hablando de un espíritu mezclado. Es perfecto en nuestro nuevo hombre, ¿verdad? El Espíritu Santo le da comunión a nuestro espíritu delante de Dios. Y una de las bendiciones más grandes que nosotros recibimos como seres humanos en esta tierra, cuando nacemos de nuevo espiritualmente, es que la Biblia dice, segunda de Pedro 1:4, donde dice que Dios nos hace participantes de la naturaleza divina. O sea, Dios nos pone su misma naturaleza, ¿verdad? Y debido a esa nueva naturaleza divina, nosotros podemos tener comunión con Dios. Recordamos que es la naturaleza. Es un principio rector de vida, portador de leyes propias que guía y conduce a la criatura a actuar y a desarrollarse de forma determinada independientemente de la intervención humana. Esto ya lo hemos visto. Vimos que cuando Dios creó la vida en el universo, Dios estableció la vida por reinos y naturalezas. Cada tipo de vida establecida por Dios pertenece a un reino y tiene una naturaleza, ¿verdad? Y esto lo vemos en la creación, en los animalitos, ¿verdad? Es increíble todo las cosas que hacen los animales. Es de veras fascinante, esos programas de National Geographic, ¿verdad? Y otras cosas que nos hablan de la naturaleza, bueno, de todo lo que Dios creó en el mundo de los seres vivos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿saben cuánto tiempo invernan los osos? Se meten a una cueva y se quedan de 5 a 6 meses dormidos.
¿Usted cree que eso, quién les dijo que hicieran eso? ¿Quién les enseñó? ¿Quién los llevó a una escuela? Nada. Lo hacen en forma natural porque la naturaleza que Dios puso en ellos, fíjese, en esos 6 meses, 5 meses, su organismo solamente trabaja con el 10% de la energía que necesitan. Un día esos animalones despiertan, salen de su cueva sin ningún problema de atrofia muscular, como si hubieran dormido de la noche a la mañana. ¿A poco no es maravilloso eso? Es la mano de Dios, ¿verdad? Job 38, del 8 al 11. Me encanta, dice que Dios le puso límites al mar. Siempre que tengo oportunidad de caminar en la orilla de la playa, ¿verdad? Ahí en la orilla del mar, me encanta ver que llega el agua, ¿verdad? Y deja unas líneas, ¿verdad? Y yo puedo ver la mano de Dios ahí. Dice, Señor, tú le dijiste al agua que es hasta aquí. Digo, y por el pecado del hombre pues está destruyéndose todo eso, ¿no? Pero nosotros podemos ver Job 38, 39, esos 2 capítulos son como un himno a toda la creación que Dios hizo, ¿verdad? ¿Sabe que originalmente Dios le puso al hombre una naturaleza divina, igual que la de él? El hombre en el huerto de Dios, del Edén, sabía lo que le agradaba a Dios y vivía haciendo lo que le agradaba a Dios. Pero por el pecado perdimos esa naturaleza, ¿verdad? Y el hombre fue infectado por una naturaleza maligna, por lo cual perdimos la comunión con Dios. El hombre natural no puede tener comunión con Dios, puede hacer un montón de obras buenas, ¿verdad? Puede ir y hacer obras de caridad, construir orfanatos, llevar ayuda, pero si no ha nacido de nuevo, no puede tener comunión con Dios. Jesús le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Juan 3:6. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces fíjese, al hombre natural que tiene una naturaleza caída, nadie le tiene que enseñar a portarse mal. Ya lo trae en sus genes, ¿verdad? La naturaleza caída lo guía. Como un puerquito, ¿verdad? Un puerquito no le tiene que enseñar a vivir en el lodo. Pues él aquí sería feliz, ¿verdad? Ahorita que tenemos charcos ahí, todos enlodados. Una oveja no puede estar en el lodo. Una persona que no ha nacido de nuevo puede vivir en el pecado sin problemas, ¿verdad? Pero un hijo de Dios no, ya no podemos. Digo, pecamos accidental y ocasionalmente sin querer, ¿verdad? Pero y nos tenemos que arrepentir. Ahora, si una persona continuamente vive en el pecado, no ha nacido de nuevo. Dice primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente, ¿qué es la simiente? La naturaleza de Dios permanece en él o en ella y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es nacido de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando un cristiano, verdad, practica el pecado, vive y es un cristiano? ¿Qué le va a hacer Dios? Palo. Un pastor, ¿verdad?, de ovejas agarra, cuando ve que una ovejita se está yendo, ¿qué hace? Según las costumbres del Medio Oriente, le quiebran una patita y se lo pone aquí. Por eso vemos la imagen, ¿verdad?, de un pastor con una ovejita aquí. Ah, ¿quieres seguir? Órale pues. Tiene la luz prendida de su camioneta, hermanita Susi. ¿Ok? Pero cuando llega esa naturaleza divina, nosotros ahora podemos conocer lo que le agrada a Dios. Por eso somos guiados a obedecer a Dios. Esa naturaleza divina nos guía a tener comunión con Dios, y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos produce comunión con Dios. Tenemos comunión con Dios no porque seamos buenas personas,
ni porque lo merezcamos, no, porque Dios puso su naturaleza en nosotros. Dos naturalezas diferentes no pueden tener comunión. Un perro con un árbol, ¿verdad? No pueden tener comunión. Solamente dos seres con la misma naturaleza pueden tener comunión. Nosotros ahora tenemos comunión con Dios. Tú y yo ahora, mi amado hermano, mi amada hermana, podemos orar. Vemos que hay alguna necesidad, ahora que hay tanta necesidad de sanidad, ¿verdad? Podemos hincarnos de rodillas y pedirle al Padre: Padre, te pedimos. ¿A cuántos Dios les ha concedido cosas tan sencillas, verdad? Como que tienes que hacer algo ahí en el patio de tu casa, tienes que cortar el zacate. Ayer estabas cortando el zacate y estaba ahí y empezó a chispear y volteé así y le dije: papi, ¿me esperas tantito? Está bien, quitó la lluvia, terminé, no, de veras, en serio, ahí, mire, no es, terminé de cortar el pasto, metí la podadora y empezó la lluvia. Dice la Biblia: pueden poner sus manos sobre los enfermos y estos sanarán, porque tienes acceso al Padre. Puedes orar por tu vecino, ¿verdad? Tienes comunión con el Padre. Me encanta ahí en Jonás 1:16 cuando Jonás les habla, ¿verdad? Lo hemos leído este libro varias veces. Jonás les dice quién es Dios, les dice: es el que trajo la tormenta. Él me anda persiguiendo a mí y si ustedes confían en Él, Él es el Dios del universo. Dice Jonás 1:16 que estos hombres, marineros mañosos, con mucho mundo, porque si hay gente que es así, todos los que trabajan en este tipo de cosas, ¿verdad? Barcos, aviones, personas muy corridas, con mucho mundo, como dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. No importa que haya sido un borracho, un degenerado, Dios puede convertir en santo a un pecador. Esa es la buena noticia. Que un hombre injusto que hizo maldades, Dios lo puede perdonar y transformar en un hombre nuevo, en una mujer nueva. Dice: temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Vea lo que hicieron. Y ofrecieron sacrificios. ¿Sabe qué significa eso? Adoraron a Dios. Imagínense, vamos muchachos, vamos a hacer un tiempo de adoración a Dios. Y se pusieron tal vez ahí en la cubierta del barco a levantar sus manos y adorar a Dios. Ahora tenían la naturaleza divina. Eran guiados a obedecer a Dios. Nadie nos tiene que enseñar esto. Dice, ahora hicieron votos también, dice el pasaje. ¿Sabe qué quiere decir hicieron votos? Se comprometieron con Dios. Hicieron compromisos delante de Dios. Tú ves una persona que no ha nacido de nuevo, no tiene compromiso con Dios, no le importa. Si puede, hace las cosas. ¿Por qué? Porque no tiene la naturaleza divina, pero la naturaleza divina nos obliga. Si una persona puede estar aquí y no está aquí, y es un hijo o una hija genuina de Dios, va a estar gimiendo en su corazón. Está en su casa, ay, bien concha, ¿verdad? Pero si estás en su casa y por flojo nada más, ¿verdad? Porque no quiere, pues no le interesa. Pues revisa, como dice Pablo, si andas en la fe. Revisa si realmente ya naciste de nuevo, ¿verdad? Porque es la naturaleza divina la que nos produce esa comunión con Dios en el Espíritu. Y en tercer y último lugar, la operación que veamos del Espíritu es que nos da o nos instala la intuición del Espíritu. Ya dijimos la conciencia, ya hablamos de la comunión con el Padre y ahora podemos ver que debido a esas dos cosas, que tenemos una conciencia limpia, una conciencia habilitada por el Espíritu Santo, y debido a que tenemos comunión con Dios,
podemos tener relación con Dios, Dios ahora instala en nosotros la intuición del Espíritu. La intuición del Espíritu es el sentido común del Espíritu Santo en nosotros. Nuestro espíritu tiene sus propios sentidos, así como el alma y el cuerpo tienen sus sentidos con los cuales percibimos el mundo que nos rodea, ¿verdad? Olemos, oímos, sentimos. El espíritu también tiene sus sentidos espirituales. Hebreos 5:14 dice, nueva traducción viviente, que los maduros o espirituales, por el uso continuo, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Y aquí habla de los sentidos desarrollados por la intuición del Espíritu. Primera de Corintios 2:10 dice que Dios nos reveló por el Espíritu todas las cosas, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, ¿qué hace la intuición del Espíritu? Nos hace conectarnos con el corazón de Dios y nos hace o nos revela los deseos de Dios para nuestra vida. Así debemos vivir los cristianos todos los días. La intuición es la forma en la que Dios nos guía y nos conduce en esta tierra. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe. ¿Por qué? Porque tiene una conciencia muerta, porque no tiene naturaleza divina, y como no tiene intuición, dice que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque de hecho para él son ¿qué? Locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, ¿verdad? Ahora, siendo puntuales, ¿qué es la intuición del Espíritu? Ahí les va. Es esa percepción espiritual por la cual el Espíritu Santo revela nuestro espíritu para que sepa nuestro espíritu y entienda las cosas y los asuntos de Dios, que están por arriba de nuestro razonamiento natural. Hay veces que nosotros nos sentimos empujados por el Espíritu a hacer algo que tal vez no tenga lógica. Es el Espíritu a través de la intuición, ¿verdad? Es como un sentido común espiritual. Todo parece perfecto para hacer algo, ¿verdad? Te quieres lanzar. Fíjese, por eso hay tanto problema, ¿verdad? Con los negocios y es que ya hice esto, no la piensa, no ora, no busca a Dios, ¿verdad? Pero hace un negocio. Y al rato que no le salen bien las cosas, empieza a llorar, ¿verdad? Y a decirle a Dios. Necesitamos la intuición del Espíritu. En Juan 2:25 dice que el Señor Jesús no tenía necesidad que nadie le dijera nada acerca del hombre o de los hombres, porque sabía lo que había en el corazón del hombre. Primera de Juan, busca este pasaje, está muy poderoso. Primera de Juan 2:20, vea lo que dice. Primera de Juan 2:20 dice, pero ustedes, amados, tienen la unción del Santo. ¿Y qué dice? Y conocéis. ¿Por qué? Porque son muy listos. No. Porque el Espíritu Santo nos las advierte, nos las deja ver. ¿Se imagine? Así vivían los discípulos antiguamente. Así debemos vivir nosotros la vida diaria, ¿verdad? Con esa intuición. ¿Por qué? Porque dice Josué 1:8, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Luego, 1 de Juan 2:27, ahí mismo.
Este está poderoso también, ese pasaje. 1 Juan 2:27 dice, pero la unción que ustedes recibieron de Él, o sea, de Dios, permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie los enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella les ha enseñado, permanezcan en Él. ¿Sí, cuántos entendieron ese pasaje? O sea, el Espíritu Santo, a través de la intuición, nos guía, ¿verdad? A tomar decisiones, a caminar, a vivir. ¿Sabes que así vamos a vivir por la eternidad? Nos vamos a morir aquí en este planeta y nos vamos a ir a la presencia de Dios y así vamos a vivir por la eternidad. Entonces, desde este tiempo nosotros podemos tener la bendición de conocer todas las cosas, conocer el sentir. ¿Cuántos dolores de cabeza no nos ahorraríamos? ¿Cuántos fracasos no evitaríamos, verdad? Si le preguntáramos a Dios, si dejáramos que el Espíritu Santo nos dijera, ¿verdad? Eso está bien, eso no está bien, llégale por acá, vete por allá. Así hacían los discípulos, ¿verdad? Dice, el Espíritu Santo no les permitió ir aquí, el Espíritu Santo les habló esto, ¿verdad? Hechos 2, 22, 23 dice que el Espíritu Santo le reveló a Pedro, cuando Felipe andaba en Samaria predicando, dice que un mago llamado Simón se bautizó, dijo, no, yo quiero, ¿verdad? Y se arrepintió, según esto, recibió a Cristo y hasta se bautizó, pero quería hacer trampa, ¿verdad? Entonces llega Pedro, fíjese lo que hace la intuición. El Espíritu Santo le revela a Pedro la condición de este hombre. Y las palabras que le suelta Pedro no eran así como que muy ligeritas, porque fíjese, ya me imagino al Pedro que se le queda viendo y le dice, porque y él de amargura y en prisión de maldad veo que estás, arrepiéntete. Qué duro, ¿no? Imagínense qué precioso es esto, ¿no? Como, digo, no esto que le dijo a Pedro, al otro cuate, ¿no? Pero qué poderoso está esto. Tu hijo te dice algo, tú le pides a Dios sabiduría, Señor, guíame, y le vas a dar un consejo a tu esposo, a tu mamá, a tu tío, a tu prima, ¿verdad? No en base a tu experiencia, no, en base a la guía de Dios a través de la intuición. Fíjese, hay una diferencia y quiero que veamos esta diferencia entre el trabajo de la conciencia y la intuición. Y vea qué preciosa es la diferencia. La conciencia nos guía para caminar en justicia. O sea, nos exhorta, nos reprende cuando nos quedamos cortos ante la justicia de Dios, para que vivamos vidas en justicia. Pero la intuición, por otra parte, nos guía y nos ayuda a vivir en la verdad. Entonces vamos a poder vivir en la justicia de Dios y en la verdad de Dios. Ahora, mis amigos, mis hermanos, quiero que pensemos un poco por qué Dios nos bendijo y nos capacitó con estas tres operaciones en el Espíritu. Para que vengamos, no simplemente escuchemos y nos vayamos y vivamos, ¿verdad? Sigamos viviendo vidas normales, ¿verdad? ¿Para qué crees que Dios te dio su naturaleza? Te dio el privilegio de tener una conciencia limpia, una conciencia que sabe el sentir de la justicia de Dios y te capacitó con la intuición del Espíritu para que puedas vivir en la verdad. ¿Sabe por qué? Porque el Señor sabía que nos era necesario
para poder pelear la batalla más importante que todo hijo de Dios va a enfrentar en la tierra. ¿Y sabe cuál es esa batalla? La batalla por la verdad. Vivimos en un mundo lleno de oscuridad. Vivimos en un mundo que cada vez, usted escuche, bueno, a lo mejor no escuche, pero si escuchamos un ratito de noticias, no hay una bendita noticia buena. Puras tragedias, ¿sí o no? Que lo levantaron, que les pasó esto, que se robaron esto, que hicieron fraude, que puras cosas verdaderamente terribles. La batalla por la verdad, mis amados santos de Dios, así como fíjese, así como fue la primer batalla que peleó nuestros padres en el huerto del Edén, será la batalla más grande de los últimos tiempos, porque este mundo se está cada vez llenando de oscuridad. Veíamos con los varones ahí el estudio de Timoteo 3, cuando dice que la iglesia, es tres cosas. ¿Se acuerdan de lo que dice la Biblia? Casa de Dios. Casa de Dios. Esta es la casa de Dios. No el lugar. No, este es el lugar, nos los presta Dios para que nos reunamos. Tú y yo somos la casa de Dios. Tú y yo somos los portadores de la presencia de Dios. Luego dice Pablo, la iglesia del Dios viviente. Comentaba con los varones, decía, ¿sabes qué? La diferencia de las religiones a la vida cristiana genuina es que las religiones van y dicen, esto es nuestro código de requerimientos, ¿verdad? Y te dan un montón de estatutos, y si haces esto te va a pasar esto, y échale ganas, te vas a ganar el cielo. No, ¿sabe cuál es la diferencia que tiene la vida cristiana a cualquier religión? Que cada uno de nosotros entramos en una relación con el Dios viviente. Yo hablé con Él en la mañana. Cada día tú y yo tenemos acceso a Dios. No es una religión, es una relación con Dios. Él conoce nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Él conoce nuestras fallas. Sabe de lo que tenemos necesidad antes que se lo pidamos. Y el tercer nombre que le da Pablo a Timoteo de la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Una columna es algo que sostiene un edificio. Tú y yo somos los que sostenemos la verdad de Dios sobre la tierra. ¿Cómo? Con nuestra propia vida. Baluarte de la verdad. Un baluarte es un lugar de protección, es un lugar de defensa. Nosotros defendemos la verdad de Dios con nuestras propias vidas. ¿Cómo la vamos a defender? Conociéndola, meditándola, obedeciéndola. Y quiero terminar con una parte de la carta de Pablo a Filipenses. Los filipenses eran amigos de Pablo, era la iglesia, sus cuatachos, pues. Si Pablo tenía una iglesia preferida, así no lo dice abiertamente, ¿verdad? Pero él diría, los filipenses, si a mí me preguntaran cuál es tu iglesia preferida, pues la iglesia de Islahuacán, ¿verdad? Porque amaba a los hermanos de ahí. Él tenía una relación muy entrañable con ellos. Y lo voy a leer en la versión
Nueva Traducción Viviente, Filipenses 2, del 12 al 16. Está muy padre lo que le dice. Y le dice Pablo: queridos amigos, y eso es para ti también y para mí, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Amados, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. En la Reina Valera lo traduce como: porque Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. A Padre también. Sigo leyendo. Hagan todo, mis amados, sin quejarse y sin discutir. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios. Escucha esto lo que sigue aquí. Y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces el día que Cristo vuelva por ustedes, por nosotros, dice Pablo, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y que mi trabajo no fue inútil. ¿Por qué no le terminamos diciendo al Señor: Señor, ya que nos has empoderado con estas tres cosas, con estas tres operaciones del Espíritu, debido al tiempo que estamos viviendo, si te das cuenta, cada vez nosotros, Dios nos hace más responsables en forma personal de nuestra propia comunión con Él. Tú y yo tenemos absolutamente todo lo necesario para que nuestra comunión con Dios vaya en aumento, vaya creciendo. Ahora, debido a la distancia social, ¿verdad? Ya no nos podemos abrazar como antes, por el momento. Bueno, al menos si no es de tu familia, si a tu familia, si tienes la bendición, abrázalos, bésalos, ¿verdad? Pero necesitamos la comunión en el Espíritu. Necesitamos estar juntos más que nunca. Yo te animo, amado, para que te conectes, para que te juntes con tus hermanos. No seamos flojos, no seamos perezosos, ¿verdad? Busquemos la comunión unos con otros, porque eso nos alimenta, eso nos transforma, eso hace que la palabra se haga viva en nosotros. Vamos a terminar pidiéndole a Dios que nos ayude a ser una iglesia que ejerce y opera en estas tres funciones del Espíritu, que tiene una conciencia limpia, que tiene esa comunión activa a través del Espíritu Santo y que es guiado por la intuición de su Espíritu en toda la vida diaria. Ahí donde estás, si quieres ponerte de pie, si esta mañana tienes que pedirle perdón a Dios por algo, levanta tus manos y dile: Padre, gracias por estos privilegios que nos has dado. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque en esta hora yo reconozco que tengo que pedirte perdón por algo, Señor. Perdóname. Y gracias por el privilegio de haberme dado tu misma naturaleza con la cual tengo acceso a la comunión contigo. Y gracias, Padre, porque puedo ser guiado por tu Espíritu a través de la intuición para no equivocarme tanto, Señor. Ayúdame a que cada cosa que yo haga, Señor, tenga presente que tú estás en mi vida, que tú estás presente también, Señor. Yo te pido por cada niño de la iglesia, por cada joven, por cada adolescente, que tú traigas un avivamiento, Señor, en cada altar de adoración personal.
en cada comunión personal de mis hermanos, Señor, que tú traigas un avivamiento del Espíritu para que podamos vivir, como dice aquí Pablo, como luminares en medio de un mundo que está en oscuridad. Yo te pido por ellos que tú nos guardes, que nos guíes, que seamos una iglesia que está lista con sus lámparas, con sus depósitos llenos de aceite, esperando que tú vengas por nosotros. A ti la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga y a obedecer a Dios. Amén.